y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, y vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe?
¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconocéis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis con mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Sí, es toda la primera carta a los tesalonicenses. ¿Y por qué la leemos de un tirón? Porque es una carta. Y así se leen las cartas. A usted no le llega una carta y usted lee los 2 primeros párrafos, la guarda y pasado mañana lee los 3 párrafos que siguen. ¿Verdad? Usted quiere saber toda la información, usted quiere tener toda la noticia. Y así es como se entiende todo el mensaje. La realidad es que si ahora yo le pregunto a usted de qué trata la carta primera a los tesalonicenses, usted puede tener al menos una idea de todo el contenido de la carta, porque acabo de escucharla. Si usted quiere profundizarla, venga a los próximos sermones, porque la vamos a estar enseñando. Pero por ahora, al menos yo como maestro de la Biblia, tengo la tranquilidad de que usted la escuchó completa. ¿Sabe usted que hay mucha gente que no se lee la Biblia y solo la escucha los domingos? ¿Sabe usted que hay gente que sencillamente viene y se enfrenta a la palabra en el culto del domingo? Por eso es nuestra responsabilidad como iglesia de presentar la palabra tal cual es. Porque a veces es la única comida espiritual que algunos adquieren. Señor Jesús, tú eres nuestro Dios. Padre amado, tú enviaste a Jesús a la cruz. Ha sido por tu gracia que hoy podemos estar en este lugar. Y es a ti a quien encomiendo la exposición de tu palabra, Señor. Que ahora que estamos adentrándonos, Señor, en la primera carta a los tesalonicenses, tu Espíritu esté tratando con nuestras vidas. Que tu palabra sea abierta, expuesta y que sea la que transforme nuestras vidas. Háblanos como solo tú sabes hacerlo, Señor. Y no tengas en cuenta mi pecado, mi maldad, todo lo despreciable que hay en mí, Señor. Sino que tu gracia me utilice como un vaso de honra. Sé con cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos puedan entender el mensaje precioso que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la primera carta a los tesalonicenses
se piensa que haya sido una de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo. O sea que esto, para muchos estudiosos, ubica el tiempo de escritura entre el 50 y el 51 después de Cristo. O sea, poco tiempo después de haber fundado la iglesia, durante su segundo viaje misionero, es que Pablo entonces va a estar escribiendo esta carta. Tesalónica era una ciudad importante del Imperio Romano, era la capital de Macedonia, era un centro comercial muy activo y una ciudad llena de idolatría, llena de comercio, llena de diversidad cultural. Y Pablo había pasado por allí pocas semanas. La persecución lo obliga a salir de Tesalónica, pero en ese corto tiempo muchas personas creyeron en Cristo y nace entonces una iglesia ejemplar, por llamarlo de alguna manera. Los que estamos estudiando la carta a los Gálatas los martes y comparamos el lenguaje que Pablo utilizó para escribir a los Gálatas y el lenguaje que utiliza para escribir a los de Tesalónica, nos podemos dar cuenta así de rápido que es bien diferente, ¿verdad? ¿Es diferente o no es diferente? Es muy diferente. A los Gálatas les está escribiendo desde te regaño porque lo mereces. Y a los de Tesalónica les está diciendo, los amo en el Señor, cuán buen trabajo están haciendo, qué bien lo que están viviendo. La realidad es que al llegar a Corinto, Pablo envía a Timoteo para saber cómo estaban aquellos nuevos creyentes. Él puede estar un poco tiempo con ellos, se funda la iglesia y él tiene que salir. Pero preocupado por lo que estaba pasando, manda entonces allí a Timoteo y Timoteo regresa con excelentes noticias. Timoteo regresa lleno de gozo, la iglesia permanecía firme en la fe a pesar de la persecución. Y esta noticia llena de gozo al apóstol y entonces, inspirado por el Espíritu, escribe esta carta. No es una carta de corrección, es una carta de gratitud, una carta de ánimo, una carta de esperanza. Pablo se va a desbordar en el amor por esta iglesia que estaba cumpliendo con su llamado. Y sí, cada época ha legado a la posteridad muchas cosas. Si usted estuvo atento a la letra del himno que se cantó antes del mensaje como música especial, usted pudo percatarse que había una frase que se repetía y se repetía. ¿Cuál era? Que nos hallen fieles. Pero ¿quién nos debe hallar fieles según lo que la canción decía? Los que vienen luego. Y la pregunta que quiero dejarte en esta tarde desde ahora es la siguiente. ¿Qué estás dejando como legado a los tuyos? Cuando ya no estés, ¿por qué serás recordado? ¿Qué marca estás dejando a tus hijos, a tus padres, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo? ¿Qué estás dejando que hable de ti? En el mundo actual y en el mundo antiguo había muchas cosas que se estaban haciendo, cosas que se estaban moviendo en cada época de la historia de la humanidad, pero al menos ahora quiero recordarte 7 de la historia antigua. Primero, el gran faro de Alejandría, en Egipto. Segundo, los jardines colgantes de Babilonia. Tercero, el templo de Diana o Artemisa que se edificó en Éfeso. Cuarto, la estatua de Júpiter o Zeus levantada en el monte Olimpo. Quinto, el gran mausoleo de Halicarnaso. Sexto, el coloso de Rodas. Séptimo, la gran pirámide de Giza. ¿De qué te estoy hablando? ¿De qué? Las 7 maravillas del mundo antiguo. Cosas preciosas que pasaron a la posteridad por ser majestuosas, por la manera en que se fabricaron. Incluso los que no ven en la historia de la humanidad al Dios que da inteligencia, da poder, da sabiduría, piensan que muchas de ellas las hicieron los extraterrestres.
sencillamente, para algunos fueron el resultado de la inspiración, del esfuerzo artístico de los hombres, pero todas han eclipsado con el tiempo. ¿A cuántas de las 7 maravillas del mundo antiguo usted puede ver hoy? La pirámide de Giza. Fuera. Todas quedaron. Ahora, en la actualidad en la que estamos viviendo, en la vida agitada en la que nos movemos, en ocasiones llevamos los miembros de la familia tan diferentes intereses, tan diferentes tiempos, tan diferentes horarios, que ni nos vemos. Cuando yo entro, aquel sale, cuando aquel sale, yo entro. No hay momento. Y vuelvo a repetirte la pregunta que te hice hace un momento. ¿Qué estás dejando como legado para los tuyos? Primera carta a los Tesalonicenses tuvo el propósito de agradecer a los hermanos, de animar a los creyentes, de defender de acusaciones falsas, de corregir algunas ideas erróneas, pero en primer lugar, de agradecer por lo que ya estaban haciendo. Si una verdad podemos sacar del capítulo 1 es la siguiente: la iglesia de Tesalónica estaba dejando un legado cristiano. La iglesia de Tesalónica estaba mostrando que querían glorificar a Dios. Por eso mi propuesta para ti en esta tarde, a través del estudio de todo el capítulo 1, es la siguiente: proponte dejar un legado cristiano a los que vendrán luego. Proponte dejar un legado cristiano a aquellos que te observan de tu familia. Proponte dejar un legado cristiano a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos. Y digo legado cristiano, nombre y apellido, porque un legado podemos dejar todos. De mala gente, de mala fama, de mal genio, de aguantones, de pesados, de buena gente, de caritativos. Pero no es ese el legado que podemos aprender del capítulo 1. Es un legado cristiano a aquellos que vendrán luego. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo dejar yo un legado cristiano a los que vendrán luego? Lo voy a hacer si, en primer lugar, mi obra de fe es reconocida. ¿Por qué te conoce la gente? Porque hablas alto, porque hablas bajo, porque gritas, porque eres un pesado, porque eres bueno. ¿Por qué te conoce la gente? No quiero que me contestes, quiero que tú pienses. Porque eres trabajador, porque eres honesto. ¿Por qué te conocen? ¿Cuál es el calificativo que más habla de ti, por el cual la gente te identifica? Te voy a decir algo. Deberían identificarnos por ser hijos de Dios. El resto de los calificativos sobran. Deberían identificarnos por ser cristianos. Dice el verso 3 del capítulo 1, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Disculpen. Y de todo el capítulo 1 vamos a concentrarnos en el 3. Y el verso 3, porque aquí está toda la esencia de este capítulo. La obra de fe probablemente incluye la fe salvadora. Es lo que Pablo está diciendo allí de los tesalonicenses. Me acuerdo sin cesar delante de Dios de la obra de vuestra fe. Pablo se sintió amado por ellos, de hecho se lo dice en otra parte de la carta, se sintió reconocido por ellos, se lo dice también, se sintió que ellos se ocuparon de él. Pero lo primero que Pablo va a decir es de la obra de su fe. Amados hermanos, somos conocidos por la obra de nuestra fe. Nuestra familia, cuando piensa en nosotros, piensa en la obra de nuestra fe. A veces queremos salir a predicar a la calle. A veces queremos salir a predicar a otros países.
A veces queremos salir a evangelizar en el strip. Tu primer campo misionero es donde vives. Tu primer campo misionero es tu hogar. Y yo sé que ahora tú estás pensando, ok, es mi hogar, todos son cristianos, no tengo más nada que predicar, tengo que salir. Ok, pero que con testificar todos los días a tu familia. Que con vivir el evangelio en santidad todos los días en tu hogar. Los de Tesalónica se habían vuelto de los ídolos. Si vamos al verso 9, tenemos allí entonces la contraparte o lo que demuestra la verdadera obra de la fe. El verso 3 dice, de vuestra obra de fe. Y el verso 9 dice que os convertisteis de los ídolos a Dios. No era una fe de palabra, era una fe realmente de acción. Únicamente puede uno volver de los ídolos a Dios por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Pablo está diciéndole a aquella iglesia, ustedes realmente han experimentado una conversión. Esa obra es realizada por la fe. En Juan 6, verso 28, hay una multitud que le pregunta a Cristo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús contesta, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Esa es la obra de la fe. Recuerden que la salvación no viene por ninguna obra humana, pero la fe que salva produce obras. Usted puede venir el domingo al templo, usted puede buscar congregarse, usted puede aparentar que tiene una vida piadosa delante de sus hermanos, de sus líderes. Pero pregúntele a sus hijos, pregúntele a los que viven bajo el techo suyo, a ver si realmente ven en usted el carácter de un cristiano. En segundo lugar, podemos dejar un legado a los que vendrán luego si trabajamos por amor. Dice el propio verso 3, la tercera parte, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Y luego dice, del trabajo de vuestro amor. La palabra trabajo aquí usada se refiere a laborar hasta el cansancio. No se refiere a un trabajito cualquiera. No es, somos 25, hay que recoger un papel en el piso, los 25 vamos a recogerlo. No, es un trabajo hasta el cansancio, un trabajo hasta el agotamiento. Eso es lo que experimentaban los de Tesalónica a la hora de servir al Señor. No tenían límites. Y el amor al cual hace referencia este pasaje es un amor ágape. Es un amor que parte del corazón de Dios, un amor sacrificial. Y los de Tesalónica estaban haciendo lo mismo. Es tan así que el verso 9, que es el paralelo a este verso 3, dice que ese amor, ese trabajo por amor, dice el verso 9, que era para servir al Dios vivo y verdadero. Porque mis hermanos, los de Tesalónica no tenían límites. Ellos se habían convertido de los ídolos para servir a Dios y en su servicio al Señor trabajaban hasta el cansancio en búsqueda de almas perdidas. Imagínense usted, si usted escuchó bien la carta, que aun cuando la iglesia se fundó en Tesalónica, el evangelio se propagó por todo el país. Si vamos allí al verso 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Aquella gente tenía tanta pasión por el Señor que no había que mandarlos a servir. No había que pedirles que hicieran algo más. Ellos sabían lo que tenían que hacer.
y lo hacían. A veces nuestra familia, nuestros hijos, nuestros conocidos no quieren servir al Señor porque sencillamente no nos ven a nosotros con deseos de servir. Porque sencillamente no ven en nosotros un compromiso real. Porque sencillamente ven en nosotros que lo que hacemos, lo hacemos a la fuerza. Los de Tesalónica no estaban viviendo de esta manera. En tercer lugar, puedes dejar un legado a los que vendrán luego si eres constante en la esperanza. Y yo creo que esto era algo bien importante para aquel momento y es algo bien importante para nosotros hoy. Eres constante en la esperanza. Dice allí el verso 3, la parte cuarta, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y luego el verso 10, que es el paralelo, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo tuvo que salir de Tesalónica por la persecución, pero la persecución no se fue tras de Pablo. O sea, Pablo se fue, vamos a dejar de perseguir a la iglesia y a los cristianos. No, la persecución siguió en Tesalónica. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, regresa a ver cómo están. Fue tan poco tiempo que estuvimos con ellos, los dejamos ahí sueltos. Regresa a ver cómo están. Quizás para asombro de Pablo, él pensaba recibir otra noticia de los tesalonicenses. Pero recibe esta gran noticia. Son constantes en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y dije hace un momento que era algo importante para aquella época, pero importante para esta época también de nosotros, porque es tan fácil desesperanzarnos. Es tan fácil que llegue un problema a nuestras vidas y que se nos caigan las alas del corazón y todas las alas. Es tan fácil que nos desanimemos y no vemos salida y no veo la luz y no veo para qué Dios está haciendo esto. Y mi pregunta siempre va a ser la misma, ¿qué quiero ver? ¿Acaso no he visto la salvación de Cristo en mi vida? ¿Qué más quiero ver? ¿Acaso no tengo el gozo, no tengo la esperanza, no tengo el Espíritu de Dios viviendo en mí? Los de Tesalónica así lo veían. La realidad es que no tenemos copia de ningún sermón que Pablo predicara en Tesalónica. No hay. Sabemos que estuvo allí, que ellos le recibieron. Sabemos lo que dice la carta. Y él siguió, pero no sabemos ningún sermón. Pero lo que sí sabemos es que lo que enseñó Pablo impactó a los tesalonicenses. Lo que sí sabemos es que el mensaje que Pablo llegó fue tan grande que ellos mostraban constancia en la esperanza en Jesucristo. No era una acción pasiva, ellos estaban activos, ellos trabajaban de forma perseverante porque ellos sabían en quién habían creído. Amado hermano, ¿de qué manera nosotros mostramos en quién está puesta nuestra esperanza? Si ante el más mínimo conflicto, ante el más mínimo problema, nos deprimimos, nos enfuscamos, cuestionamos la gracia de Dios. Si queremos que el evangelio que estamos viviendo, si queremos que la verdad de Dios que decimos que está en nuestras vidas sea vista, tenemos que mostrar que tenemos esperanza. Es muy lindo decir que la esperanza es lo último que se pierde. Pero yo diría que muchas veces es lo primero que se demuestra que está perdido. Los de Tesalónica soportaban sus pruebas con paciencia, soportaban con paciencia y gozo lo que estaban viviendo, porque tenían esperanza bienaventurada de que Cristo vendría para librarlos de la ira venidera. Y esa es la misma esperanza que nosotros tenemos hoy.
¿Quieres dejar un legado cristiano para los que vienen luego? Entonces, a la luz de este pasaje, en cuarto y último lugar, tienes que vivir apasionado por los que se pierden. A nadie que le hacen un gran regalo lo agarra, lo oculta y no se lo cuenta a nadie. El que recibe un buen regalo quiere compartirlo con la gente. Quizás usted sea tacaño y no quiere compartir el regalo, está bien, pero usted quiere compartir la noticia de que recibió un regalo. ¿Por qué no queremos quedarnos callados? Lo mismo tenemos que aplicar al mensaje de salvación. En los versos 7 y 8, Pablo exalta la obra de los tesalonicenses con respecto a compartir el evangelio. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Ha sido enseñada, ha sido expuesta, ha sido mostrada. Siguiendo el ejemplo de Pablo, Silas y Timoteo, los de Tesalónica divulgaban la palabra del Señor en Macedonia, en Acaya, en todo el lugar. Macedonia era la provincia al norte de Grecia y Acaya estaba al sur. Así que en todo ese gran país había extendido el evangelio. ¿Y de dónde partió? De la iglesia de los tesalonicenses. En el corto tiempo que Pablo estuvo, el Espíritu les impactó de tal forma que ellos pudieron expandirse. Tesalónica era una ciudad portuaria y una de las principales estaciones de la Gran Vía Ignacia de aquel momento. Por tanto, Dios usa esas circunstancias muy favorables para ayudar a los hermanos tesalonicenses a cumplir con la gran comisión. ¿Y de qué manera lo estaban cumpliendo? Que el evangelio se divulgó a partir de allí a todo el país. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Ahora usted sabe que si va a hablar de la iglesia o de las iglesias de Galacia, usted va a decir, estaban volviendo a los rudimentos de la ley. Y usted sabe que si va a hablar de la iglesia tesalónica, ¿qué va a decir? ¿Qué diría? Estaban agradando a Dios, estaban compartiendo el evangelio, eran gente que tenían esperanza en quien habían creído. La realidad es que solo los escogidos reciben con gozo el mensaje dado en esta forma y no se lo quedan, sino que imitan el ejemplo de aquellos que le han ministrado y divulgan el mensaje a todo el mundo. Yo no puedo callarme. Yo tengo que decirlo. Yo tengo que compartirlo. ¿Quieres dejar un legado cristiano? Siente pasión por los que se pierden. Ponte en el lugar de aquellos que no tienen a Cristo y siente tú si no querrías que alguien te hablara de Él. No podemos callar la verdad del evangelio. Tenemos que anunciarlo a todos. Para cerrar el mensaje en esta tarde, amada iglesia, después de haber disfrutado de toda la lectura de la carta, después de entender que necesitamos estar apasionados por los que se pierden, que tenemos que ser constantes en la esperanza, que tenemos que trabajar por amor y mantener una obra de fe reconocida si queremos dejar un buen legado a los que vienen luego. Tenemos nosotros que descansar en el Señor. Al finalizar este pasaje, quiero hacerte de nuevo una pregunta y ahora la quiero hacer más personal. ¿Qué recordarán las personas cuando un día ya no estemos en este mundo? ¿Qué recordarán de ti? Cuando yo pienso en mi bisabuela, pienso en su amor, mi bisabuela materna, pienso en su carácter,
pienso en su constancia. Cuando pienso en mi bisabuelo paterno, pienso en su amor, su carácter, su constancia, aunque no lo conocí. Pero también pienso en el legado del Evangelio que nos dejó. ¿Por qué será recordado? Cuando nuestros hijos hablen de nosotros, ¿recordarán nuestra fe? Cuando la iglesia piense en nosotros, ¿recordarán nuestro servicio lleno de amor? Cuando nuestros vecinos nos recuerden, ¿pensarán en alguien que les habló de Cristo? Cuando lleguemos delante del Señor, ¿podremos decir que vivimos esperando su regreso? Al final de la vida no importará cuánto acumulamos, cuántos títulos obtuvimos, cuántos reconocimientos recibimos. Si algo me encantaba escucharle decir a mi hermana María del Pilar, o Pili, era esto: no necesitamos doctores en el cielo, no necesitamos ingenieros en el cielo, no necesitamos presidentes en el cielo. Todos seremos hijos de Dios. Cuando nuestra historia sea contada, cuando otros puedan hablar de nosotros, podrá escucharse decir: vuestra fe se ha extendido, vuestro ejemplo es digno de imitar, vuestra vida muestra a Cristo. Pablo eso sentía por los de Tesalónica. ¿Qué sienten los que están a tu alrededor de ti? Sé que al final de todo este mensaje se ha vuelto muy personal, y es porque la palabra de Dios es de esa manera, es personal. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, toca a nuestro ser. ¿Qué estás dejando a los que vienen luego? ¿Qué estás dejando a los que te observan? ¿Qué estás dejando para los demás? Que Dios conceda a cada uno de nosotros el vivir de tal manera que cuando nuestra carrera termine, las generaciones futuras encuentren en nuestras vidas un ejemplo como el de los hermanos de Tesalónica, un ejemplo digno de imitar, un ejemplo digno de seguir, un ejemplo para los que vienen luego. De tal forma que el nombre, la gloria y la honra de Cristo sea exaltada por los cielos. Un legado cristiano a los que vendrán luego, proponte imitar. Y quiero invitarte a que te pongas en pie y compartas con nosotros esta preciosa canción. Que más que un canto, sea una oración al Señor para tu vida a partir de hoy.